Las teorías del origen de la vida, en resumen, son ¿ya? Son dos grandes teorías, que es el creacionismo y el evolucionismo. Entonces, se habla también de un pre-evolucionismo, que vendría a ser una teoría que se manejó hasta antes del siglo XIX, ¿ya? Donde no se plantea la evolución, sino la creación de todo a través de un ser supremo o un Dios, dependiendo de la religión que cada persona tenía, ¿ya? En la cual la base de esta teoría del preevolucionismo es la religión. ¿Ya? Y decía que no habían aparecido especies nuevas ni habían evolucionado, sino que todo está como se habría creado, no había habido ningún tipo de evolución, ¿ya? Y el argumento que usaban era la perfección realizada por ese ser supremo que había creado todo, ¿ya? Esta es una imagen, por ejemplo, de esta teoría donde está el primer hombre, que vendría a ser Adán, y acá está Dios que lo está creando, ¿ya? Le está dando vida. Bien. El evolucionismo aparece después del preevolucionismo y dice que los organismos vivos habrían sufrido algunas transformaciones, ¿ya? En base a determinados procesos. Es decir, que cada generación que iba apareciendo iba siendo más compleja, más evolucionada. ¿Ya? Dentro del evolucionismo hay varias teorías que se hablan. Las principales que vamos a hablar son las de Darwin o darwinismo, el neodarwinismo, la de la generación espontánea. ¿Ya? Bien. Lamarck es uno de los primeros evolucionistas que indica de que la evolución sería de acuerdo al uso o desuso que se le daban a algunas cosas, como por ejemplo a algunos órganos. Lamarck explica el caso de la jirafa, que decía que las jirafas habrían nacido con cuello corto, pero por el tema de que tenían que alcanzar, como en esta imagen se ve, su comida que estaba en la copa de los árboles, que estaba en una zona alta, tenían que estirarse y por lo tanto su cuello se iba alargando por este motivo. Es decir, que por el uso que le daba a su cuello, el cuello se iba alargando. No habrían nacido así las jirafas, sino que por el uso, según Lamarck, ¿no? Que se les daba, iba creciendo su cuello. A esto se le da también el nombre de la teoría de los caracteres adquiridos. Obviamente, de acuerdo a Lamarck, estas características eran heredadas a los descendientes, es decir, que las crías o los hijos de estos animales iban a tener estas características, ¿ya? Que ya eran más evolucionadas. Bien, Darwin. Darwin, que se llamaba Charles o Carlos Darwin, ¿ya? Nació en 1829 y de muy joven, a la edad de 18 años, se embarcó en una embarcación llamada el Beagle, en la cual salió de Londres, salió de Inglaterra y recorrió toda América, llegando hasta Sudamérica. Volvió a subir hasta Centroamérica, Norteamérica, dio toda la vuelta y volvió a Inglaterra, pasando por Europa. Eh, Realizó muchas notas, tomó nota de algunos animales, cómo eran estos animales, cómo se alimentaban, cómo era su pico, cómo era su forma de comportarse, la conducta, y lo iba anotando. Y cuando volvió a Inglaterra, escribió un libro llamado La teoría de la selección natural, ¿ya? En este su libro, él explica muchas cosas, entre las cuales indica de que los animales, de acuerdo al pico que tenían o a la forma que tenían de alimentarse, iban a tener ciertas características, ¿ya? En este libro él indica o explica su teoría de la selección natural, donde dice de que hay animales o hay especies que van a sobrevivir si se saben acomodar a ciertas características, si se saben acomodar a cierto medio ambiente, ¿ya? Y que solo sobreviven los mejores, los más preparados, los más acondicionados y los que mejor se acomoden a estas situaciones, ¿ya? Entonces, lo que él dice con su selección natural es que no todos van a sobrevivir, sino los más fuertes y los mejor preparados, ¿ya? Bien.
Darwin vio que la población era mucho mayor al alimento, por lo tanto iba a haber una competencia entre los individuos y el alimento que existía. Por lo tanto, solo iban a sobrevivir los más aptos, es decir, los que se iban a alimentar mejor, los que iban a ganar este alimento de mejor manera. ¿Ya? A esto se llama la competencia por el alimento o el desequilibrio entre población y alimento. Es decir, que a veces no hay alimento para todos y los que mejor se adaptan son los que mejor se alimentan. ¿Ya? Es, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Las mamás, las señoras tienen que levantarse temprano para ir al mercado a conseguir el alimento. ¿Por qué? Porque si van tarde ya no hay, todo ya lo han vendido. Precisamente es eso lo que hablaba Darwin, ¿ya? Del desequilibrio entre la población y el alimento. El otro es la lucha por la existencia, donde indica de que las especies luchan entre ellas para poder sobrevivir, ya sea por el alimento, ya sea por el espacio de vida, o ya sea por acomodarse al medio ambiente en el que vivían. ¿Ya? Entonces, van a existir los pequeños animales y los depredadores. Entonces, estos pequeños animales tienden a escapar o a buscar lugares seguros para evitar ser devorados o ser extinguidos por estos depredadores. Por ejemplo, un pequeño conejo o una liebre tiene que estar escapando de los tigres o de los leones. ¿Por qué? Porque saben que se los van a comer. Esa es la lucha por la existencia, ¿ya? Es decir, donde el más grande siempre se lo come al más chico. O han debido escuchar alguna vez ese dicho, ¿no? Del que el pez grande se come a los peces pequeños. Esa es la lucha por la existencia, ¿ya? Y existen también, según Darwin, cambios graduales a partir de hombres primitivos llamados homínidos. Estos homínidos, como ser el hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, el hombre neandertal, fueron evolucionando hasta llegar a lo que es el Homo sapiens, ¿ya? Nosotros somos un ejemplo de Homo sapiens. Entonces, esta evolución que ha venido desde aquellos homínidos primitivos ha ido evolucionando hasta llegar a lo que somos nosotros. Los primeros homínidos, por ejemplo, no se paraban en dos pies, no podían conseguir su alimento fácilmente, no conocían el fuego, no conocían la rueda, no conocían muchas cosas. Han ido evolucionando hasta llegar a lo que somos nosotros, ¿ya? Determinando una evolución gradual. Esos son los cambios graduales. Sin embargo, hay un cuestionamiento que se le hacía a Darwin por el cual él no podía explicar por qué algunas especies o algunos seres vivos heredaban ciertas características de sus antecesores y otros no las heredaban. ¿Ya? A esto conocemos como herencia genética actualmente, por las leyes o las teorías de Mendel, de Gregorio Mendel. Pero en esa época Darwin no pudo explicar y ese fue una de sus grandes falencias. Esa fue una de sus grandes falencias, las que no pudo explicarlas. ¿Ya? Entonces, lo que hablaba Darwin era que habían ciertas modificaciones o mutaciones, es decir, cambios de una especie, es decir, en la misma especie, pero de una generación a otra, que no había una herencia, sino que había una especie de modificaciones, transformaciones, a las cuales él llamó mutación. Bien, la teoría sintética de la evolución indica lo siguiente en base a dos factores, de lo que habíamos hablado más antes, de la mutación y de la selección. La mutación dice que se produce al azar y es relativamente frecuente, es decir, son cambios frecuentes, pero que no son predestinados ni prediseñados, sino que son al azar, ¿ya? Y indica que la naturaleza hace una selección y anula o elimina a aquellos seres, individuos o especies que no están bien preparados, que no están bien acomodados o acostumbrados a ciertas situaciones y que no están aptos para vivir o para adaptarse a un medio ambiente. Entonces produce lo que decía Darwin de la selección natural, es decir, que solo los más fuertes van a sobrevivir, los mejor preparados y los mejor alimentados, ¿sí? Eso es lo que indica esta teoría sintética de la evolución, ¿ya? Bien. Existió un científico de apellido BG, que escribe aquí, que escribió una tesis
en la cual decía que Darwin no podía explicar cómo algunas estructuras se podían heredar, es decir, no podía explicar la herencia genética. Entonces, ante la imposibilidad de explicar correctamente esta teoría, ¿ya? Behe indica de que se debería realizar un diseño por el cual se pueda explicar por qué estas especies heredaban ciertas características genéticas de sus predecesores. A esto Behe llamó el diseño inteligente y lo elaboró en base a ciertos conocimientos o experiencias que él tenía, ¿ya? A esto se llama la tesis de Behe, también llamada como diseño inteligente, ¿ya? Tratando de explicar la herencia biológica o la herencia genética de estas especies. Bien, ¿cómo se explica o qué pruebas hay de la evolución? Hablamos de dos aspectos, la macroevolución, que son los fósiles y la biología molecular, y la microevolución, que está en base a la selección natural de ciertas especies. La macroevolución habla de registros fósiles, es decir, de aquellos hombres o animales que habrían vivido hace muchos millones de años y que se los ha encontrado hace algunos años también, especialmente en lugares de Europa, cerca a Francia, en unas cuevas, y de Holanda, a los cuales se les dio el nombre del lugar donde se los encontró. Por ejemplo, el hombre de Neandertal, que Neandertal es una localidad en Holanda. El hombre de Cromañón, que es una localidad en Francia. El hombre de Pekín, que está en Asia, ¿no? Entonces, esos son registros o pruebas de la macroevolución. De la microevolución hay algunas evidencias efectuadas por el hombre a través de algunos aspectos productivos. Es decir, cómo ha ido evolucionando el hombre a partir de aquellos homínidos primitivos hasta lo que somos nosotros actualmente, ¿ya? Entre los registros fósiles, por ejemplo, aquí tenemos una huella de dinosaurio, podemos ver que, de acuerdo a los registros que se han encontrado, se los ha analizado con una sustancia que se llama carbono 14. Este carbono 14 puede determinar la edad o el tiempo de algún fósil o de algún hueso antiguo encontrado. Entonces, de acuerdo a esto que se ha hecho, han determinado que estos fósiles encontrados en estas cuevas tienen más o menos unos 150 millones de años. ¿Ya? Igualmente se han encontrado fósiles de dinosaurios, los cuales estarían más o menos por ese tiempo. Entonces, en base a estos registros, podemos saber, por ejemplo, que los dinosaurios se habrían extinguido hace unos 150 millones de años. Igualmente, el tiempo de vida de estos fósiles, como el hombre neandertal, de Cromañón, de Pekín, todos estos hombres también se ha determinado el tiempo en el que habían vivido en la Tierra a través de estos registros fósiles. ¿Qué nos habla la biología molecular? Nos habla de un elemento que es el ADN. El ADN, que es la estructura genética, que nos va a dar el tema de la herencia genética, es decir, a través del ADN nosotros heredamos los aspectos, características genéticas de nuestros predecesores, es decir, de nuestros padres, y nuestros padres de nuestros abuelos. Estas secuencias de ADN permiten establecer comparaciones con especies o diversas generaciones de especies. Este es el ADN. Este ADN que tenemos todos hace que podamos heredar todas las características genéticas de nuestros padres. Y a la vez, nuestros padres las han heredado a nuestros abuelos y nosotros las vamos a heredar a nuestros hijos. Eso se llama las teorías de biología molecular, ¿ya? Bien, lo que les hablaba, el proceso de la hominización, que es el proceso mediante el cual aparece el ser humano a partir de otros seres vivos primarios, a los cuales se denominaron primates. Los primates fueron apareciendo los hombres primitivos, que fueron los homínidos, hasta llegar a lo que es el hombre actual, ¿ya? A través de un proceso de evolución humana, ¿ya? Bien, a ver, eso por una parte, ¿ya? Por otra parte, hay explicaciones que se las llama no científicas. Estas explicaciones no científicas se las relaciona con la religión, con textos religiosos, basadas en posturas como el creacionismo, donde dice que Dios habría creado todo, ¿ya? Dios habría creado todo. Entonces, esa es una de las explicaciones no científicas.
Ya, se ve la imagen, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Bien, la religión, ¿ya? Esta religión es la que se conoce como el creacionismo. La teoría del creacionismo dice que un Dios habría creado todo y que la vida habría aparecido como un acto divino de creación y todos habríamos aparecido tal cual somos y no habríamos evolucionado nada. Hay, sin embargo, otras explicaciones científicas que son las que nos explican cómo habríamos evolucionado hasta ser lo que somos ahora. Entre estas está el transformismo y el evolucionismo. El evolucionismo se basa en que todos habíamos evolucionado poco a poco hasta llegar a ser lo que somos actualmente, ¿ya? Dentro de estas teorías evolucionistas, vamos a ver ahorita las que vamos a explicar. En realidad, el origen de la vida se basaría en dos teorías. El creacionismo, dada por la religión, donde Dios crea todas las especies, y el fijismo, que es explicada por la ciencia, donde las especies aparecen al mismo tiempo y van evolucionando. ¿Ya? ¿Cómo se compara? El creacionismo proviene del pensamiento religioso y el transformismo del pensamiento científico. En el creacionismo las especies se mantienen fijas a través del tiempo, por eso también se llama fijismo. En cambio, en el transformismo no, sino que van cambiando constantemente. En el creacionismo, las especies se crean en un acto de creación único. En cambio, en el transformismo se originan por diversas especies, antiguas o ancestrales. Finalmente, en el creacionismo, las especies se mantienen fijas y no cambian. Y en el transformismo, las especies cambian eventualmente y algunas se pueden llegar a extinguir, como aquellos hombres primitivos llamados homínidos o los dinosaurios, ¿sí? Bien, la generación espontánea, que dice que la vida se originaba a partir de materia inorgánica o de materia orgánica en descomposición. Esta teoría fue elaborada por Francisco Redi. Él habla, por ejemplo, de la carne en mal estado, la carne podrida, donde vienen moscas o vienen algunos insectos y se crea otra vida a partir de esta materia orgánica en descomposición. ¿Ya? Bien. Este es el ejemplo. Dice, es una teoría impulsada por Pasteur, la biogénesis, donde la vida surge de otros seres vivos y se opone a la abiogénesis o generación espontánea. Con este experimento se demuestra que, por ejemplo, la carne en descomposición va a generar otra vida. Acá tenemos dos envases donde hay carne podrida o carne en descomposición, donde ingresan moscas que van a dejar unos huevos o unas larvas que van a generar otras vidas, ¿no? Otras moscas. En cambio, si el envase está tapado, las moscas no van a entrar y acá no se va a generar absolutamente nada. Con esto él demostró de que la carne podrida no se genera automáticamente vida, sino que tiene que haber una vida preexistente. Es decir, las moscas tienen que entrar para generar vida mediante sus huevos, porque si no entran, no hay, ¿no? Bien, ¿qué hizo Pasteur? Pasteur hizo lo siguiente. Virtió caldo de carne, o sea, un caldo de la carne hervida, en dos matraces. Estos matraces son estos botellones de acá, de cuello largo, ¿ya? Y a los cuales les puso una llama. Acá en esta curvita hay una llama, es decir, hay fuego. Como segundo paso, llegó a hervir este líquido, ya, para esterilizarlo. Y luego de varios días comprobó que el caldo no se estropeaba, ya, que se mantenía. Entonces, ¿qué hizo? Cortó el cuello de uno de los matraces, acá, más o menos acá, esta parte, y pasados unos días observó que el caldo que contenía se había descompuesto. Este de acá, descompuesto, y este no descompuesto. ¿Por qué? Porque esto se producía por efecto del aire, ya que los microorganismos adheridos al polvo se quedaban retenidos acá, en este codo del cuello o acá, y no llegaban hasta el matraz. En cambio, si cortaba el cuello, automáticamente estos microorganismos ingresaban al botellón y descomponían el caldo. Con esto que él demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Es decir, que la generación espontánea es falsa, ¿ya? Otra teoría de la vida es la panspermia, que indica que todo se habría generado fuera de nuestro planeta, es decir, que habría habido en antiguo tiempo una lluvia de meteoritos de los cuales varios habrían llegado a la Tierra y habrían generado la vida. Esa es la teoría de la panspermia o el origen cósmico de la vida, ¿sí?
Dice que la vida se habría originado en algún lugar del universo y llegó a la Tierra como cometa o meteorito. Y el máximo defensor de la panspermia es el científico Arrhenius, ¿ya? Donde dice que algunas especies como ser esporas o bacterias viajaban por el espacio y sembraron vida hasta llegar a ubicarse en la Tierra, generando así el origen de la vida en nuestro planeta, ¿ya? Bien. En resumen, las teorías evolutivas serían las de Lamarck, de Darwin y de Mendel. Lamarck con el tema de las jirafas, ¿no? De la generación espontánea. Darwin con el tema de la selección natural y Mendel con el tema de la genética. A la teoría de Lamarck se llama lamarquismo, la de Darwin, darwinismo, y la de Mendel se llama neodarwinista o sintética de la evolución. ¿Ya? Lamarck, como habíamos hablado, hablaba de el tema de que las especies iban evolucionando de acuerdo al uso que se le daba a ciertas estructuras, como por ejemplo las jirafas con el cuello, ¿no? Bien, este es el ejemplo de Lamarck, donde dice que esforzándose y usando su cuello, el animal lograría llegar a la parte alta de los árboles y se podría alimentar. Entonces, esta jirafa que está de cuello corto, al estirarse, alargaría su cuello como esta otra para poder llegar tranquilamente a la copa de los árboles. ¿Ya? A esta teoría se le da el nombre de la ley del uso y del desuso, que dice que el órgano que se utiliza más se desarrolla de mejor manera y que esta herencia de caracteres adquiridos va a pasar de generación en generación. ¿Ya? Por ejemplo, dice que en algunos animales o algunos insectos el uso de sus cuernos, por ejemplo, provocaría su desarrollo. Luego, en algunos insectos como las moscas o algunos de este tipo de animales, sus patas posteriores también son más largas porque les da un gran uso. Y que el kiwi, por ejemplo, que es un animal que tiene alas pero no vuela, no puede utilizar sus alas porque no las usa. ¿Ya? Eso es lo que decía Lamarck. Bien. Lamarck también hablaba de la parte de los caracteres adquiridos, es decir, que cada persona hereda sus caracteres a sus generaciones, ¿ya? Darwin, ¿qué decía? Que existe una lucha por la existencia, una variabilidad interespecífica y una selección natural. La lucha por la existencia es lo que habíamos hablado hace un rato, de que las especies luchan por sobrevivir y por conseguir el alimento, ¿ya? Y la selección natural es aquella que dice que solo los más fuertes sobreviven y que los mejor alimentados y mejor adaptados van a sobrevivir y las demás especies se van a extinguir. Esto habla él en su libro llamado El origen de las especies, el cual lo escribió después de su travesía que realizó por el mundo a través de su embarcación, ¿no? Bien. ¿Cómo evolucionan los seres vivos? Los seres vivos van a ir evolucionando de acuerdo a las características que tenga cada uno, ¿ya? Es decir, dentro de cada especie hay una variedad de características, no todos somos iguales, todos nacemos diferentes y eso se llama variabilidad intraespecífica dentro de la misma especie. Por ejemplo, nosotros somos de la especie humana, pero no todos somos iguales, todos somos diferentes, ¿no? Ahora dice que muchos son los que nacen, pero algunos no encuentran el suficiente alimento y mueren, o se pueden enfermar, o son presa de algún depredador. Entonces, esta es la parte de la supervivencia. Hay otros que nacen, pero no pueden reproducirse. ¿Por qué? Porque no pueden encontrar una pareja. Es decir, puede que haya alguna especie solamente machos o solamente hembras, entonces no se van a poder reproducir y se extinguen, ¿no? Se extinguen. Ahora hay otros que han nacido con características que les permiten adaptarse mucho mejor al medio, a conseguir alimento y van a sobrevivir muy fácilmente. Entonces, la selección natural dice que solo sobreviven unos pocos, ¿ya? Y aquellos que están mejor preparados. Ahora, ¿qué decía Darwin? Que las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck, sino que hay una variabilidad interespecífica, es decir, todos somos diferentes. Hay una lucha por existencia, ¿ya? Y actúa la selección natural, donde el más fuerte sobrevive, ¿ya? ¿Qué decía Lamarck? Decía, las jirafas solo tienen que estirar su cuello para evolucionar, mientras que Darwin le dice que es mentira, que en la evolución tiene que haber una variación y una selección natural, ¿ya? Bien. A ver. Bien.
la teoría de la selección natural. ¿Qué había visto Darwin en su viaje? Había visto, por ejemplo, aves que tenían picos diferentes, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos una especie que tiene un pico corto y delgado. Acá lo tiene más grueso y un poco más largo. Este es mucho más amplio y mucho más grande. Y este es algo grande, pero menos grueso, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Darwin? Decía que la población cambia, es decir, esta población de aves cambia de acuerdo al medio en el que se desenvuelve. Por ejemplo, este va a buscar pequeños bichos como mariposas o mosquitos. Este otro va a las plantas a comer el polen. Este otro se alimenta de las hojas de las plantas. Y este consume directamente plantas más grandes. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la alimentación, el pico iba cambiando. ¿Ya? Lo mismo, Darwin y Wallace, que fueron los que escribieron el libro de la teoría de las especies, hablaban de los recursos que son limitados, es decir, la alimentación que no alcanzaba para toda la población, que había una variabilidad entre individuos, es decir, que no todos somos iguales, aunque seamos de la misma especie, y que solo los mejor adaptados sobrevivían. A eso se llamó selección natural. Y que sus descendientes heredaban sus características. Por eso se dice que, por ejemplo, ustedes son iguales a sus papás, o entre hermanos son iguales, ¿no ve? ¿Por qué? Porque heredamos las características de nuestros padres. Bien, hasta ahí llega entonces el tema, jóvenes. Por esta